Cuando pienso en educación formal. Por un lado, me gustaría quizás pensar que es un sistema de control o una forma que tiene el Estado de transmitir su ideología a los ciudadanos y que en última instancia podría no ser más que eso, pero creo que no es así. Me parece horrible la educación. El sistema educativo como que está completamente guiado a que las personas se conviertan en réplicas de otro, repitan palabras de otro, hagan cosas que hace otro. Por lo general, las posturas y las posiciones filosóficas que intentan mostrar todo el tiempo que cualquier institución estatal no hace otra cosa que replicar la dominación o reproducir la dominación sobre los ciudadanos, dejan de lado cosas mucho más importantes y que tienen mucho más que ver con lo que específicamente es, en este caso, la educación, pero quizás lo mismo sucede con la religión. Intenta coartar todo tipo de libertad y de imaginación y de lo que sea que tiene esa persona. Es como convertirla en una réplica de lo que supuestamente está bien. El tema de la educación es una cuestión muy relativa, porque yo, por ejemplo, soy una persona que a lo sumo tengo mi 6º grado de mi época, y yo creo que mi educación se forjó más en todo lo que fui viviendo y leyendo que en lo que me enseñaron. Desde chiquito yo me sentaba a la entrada de mi casa y veía ir a los chicos a la escuela y me fascinaba que ellos pudieran saber y yo quería saber. Yo decía a mi mamá, quiero saber, quiero ir a la escuela, quiero saber. Creo que la educación efectivamente puede llevar más libertad a las personas, los puede llevar a pensar de otra manera, a pensar críticamente, a interesarse por nuevos temas, por nuevas cuestiones. La educación para mí fue fundamental, me abrió la cabeza, fue maravilloso. Durante muchos años de mi vida el conocimiento, y el conocimiento a través de una forma institucional, me parecía algo muy importante. ¿Quién dijo que pensar es aburrido? Tus ideas, Nuestras ideas. y las de todos, pero desde un punto de vista diferente. Desde este momento, el programa de filosofía de la Universidad Nacional de La Matanza. Pensá en sintonía. Pensá en sintonía. La filosofía No es solo para expertos. Buenos mediodías, ¿cómo están todos? Hoy estamos acá con Rafa y con Augusto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va eso? Bien, ¿Bien? todo bien, todo bien. Tratando de educarnos. Hoy tenemos un tema que nos concierne un montón a nosotros como docentes, ¿no? El tema de la educación. Escuchamos los audios recién, sí. Impresionante. No, muy variopintos aparte, Hay uno que dijo muy algo lindos. así como que la educación es una porquería. Sí, una chica. Sí, estaba me re parecía enojada. horrible. Me parecía muy enojada con tener que haber ido Sí. al colegio, a la escuela, etcétera. Sí, porque ahí estaba, me parece que estaba pensando, también había otro audio que tomaba esa hipótesis, ¿no? Como las instituciones que educan reproducen algo de las formas de dominación y por lo tanto de restricción de la libertad. Me parece que ella lo pensaba desde ese lugar y por eso le parecía horroroso. Claro, si lo pensamos desde ese lugar, la verdad que sí. Como repetición, dijo, ¿no? Algo así, la educación como que repetir lo que dice otro, ese tipo de cosas. Claro, sí. Sí, como sistema de control, como sistema de dominación, ¿no? Bueno, esta cosa de que uno muchas veces de chico siente que va porque lo obligan, ¿no? Porque no te queda otra. Sí, de hecho, si asimilamos educación a instituciones educativas, pasa eso, ¿no? Siempre se encuentra uno, en general, salvo que la institución sea muy alternativa, con máquinas de uniformar un poco a nivel etario a las personas que van ingresando. Y es cierto que se pierde algo de la espontaneidad cuando uno entra en el primer grado, por ejemplo. Es muy distinto cómo son los chicos antes de entrar al colegio y cómo se van transformando, ¿no? No sé. Sí, la normalización, digamos, exacto. ¿no? Bueno, justamente un filósofo que hemos mencionado, que hemos trabajado acá alguna vez, Michel Foucault, sí, ¿no? Toma justamente la educación, la escuela, digamos, como una de las instituciones disciplinarias, claro, ¿no? Justamente como las instituciones que normalizan la población, que te dicen, bueno, cómo te tenés que parar, cómo tenés que hablar, no solamente desde la transmisión de conocimiento, sino desde actitud corporal, claro, desde modo de dirigirse al otro, desde, digamos, en todos los sentidos, ¿no? ¿Y eso con la educación universitaria no hay un corte con eso? ¿O no? Y
Parecería que sí. Lo que pero... pasa es que para acceder a la educación universitaria necesitas tener el título anterior, Sí, así que claro. ya venís Pero yo a veces a los preformateado. alumnos acá en el curso de ingreso, a veces uno los acicatea un poco y le pregunta, ¿no? ¿Ustedes por qué están acá o qué los motiva? Sí. Uno le hace un chiste, dice que me manda mi mamá, como cuando uno lo manda a la primaria. Claro. Se supone que acá uno empieza como a preguntarse realmente, vengo porque quiero, vengo para aprender, vengo para hacer un montón de cosas que no es que me mandan ni qué sé yo. Claro. Sin embargo, el sistema educativo lo seguimos como problematizando. Claro. Sí, el punto es bueno, lo que decía Marian, ¿no? Que para entrar ya necesitas los títulos anteriores, con lo cual uno, si siguiera la perspectiva Foucaultiana, uno diría que la normalización ya la tenés internalizada. Claro. ¿no? Es como Sí, que ya estás domesticado, digamos. Ahora, en realidad, en los reglamentos de las universidades y en los doctorados también, aparece una categoría que es como... si usted puede comprobar que está al nivel de las circunstancias, aunque no tenga ningún título, puede ingresar, que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Como idóneo es, ¿no? Como Claro. si vos sos idóneo, no hace falta que presentes el título. No sé si alguien alguna vez lo hizo realmente. Yo no conozco, pero no. Sí, puede ser. acá me dicen que sí. Acá, sí. Sí, que hay gente que se ha presentado. Bueno, habrá Bueno. que rendir un examen, no sé cómo. Por ahí, desde el punto de vista filosófico, habría que ver las preguntas, los problemas que trae la educación, ¿no? Hoy vamos a tener Vamos a tener Muchas vamos a tener invitadas. un par de invitadas que Sí, después, sí. después nos van a o sea, iluminar. o qué es la educación, en qué sentido hablamos de educación, qué Sí. diferencia puede haber con otro tipo, por ejemplo, de percepción, como puede ser la información, si información es lo mismo que educación, o educación solamente se circunscribe a la escuela, o a la familia, o más allá de eso, más allá de esas instituciones. Claro, sí, si una... Pero ahora, por otro lado, hay otra forma que se mencionaba en los audios, que era la educación informal, ¿no? O sea, porque se Sí. diferenciaba entre una educación formal y otra que sería más informal. Entonces, Buenas tardes a todos Hola. los Hola. filósofos. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Buenas ¿Cómo tardes. te hemos Quique. extrañado? Sí. ¿Qué tal? Bueno, voy y vengo, ustedes saben que la vida no es fácil, ¿no? ¿Cómo va Sí. eso, Bien, Félix? bien, aquí trabajando. ¿Y ustedes? Bien, 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 todo bien. bien. ¿Cuál Acá. es el tema que los convoca? Estamos tratando de pensar un poco, empezando a pensar un poco el tema de la educación. Qué chiquitito de problema, ¿no? O sea, Sí. un temita, Complicado, sí. educar al soberano y esas Sí. cosas. Sí, siempre con el tema del poder político acá. Ajá. ¿No? Vos, Sí. Félix, que siempre haces este tipo de comentarios, ¿no? ¿Cómo ha Sí. sido tu formación? Bueno, mi ¿Tenés- formación ha sido muy buena. He tenido hasta séptimo. Ah, muy bien. Seguro. Muy Bien. bien. Pero leíste mucho más allá de eso, porque siempre Sí. venís con algunos comentarios Soy medio eruditos. Una autodidacta. Ah, Sí, claro, me sí, parecía, por supuesto. me parecía. Sí, claro que sí. Sí. Bueno, nada, a propósito de la educación les voy a decir un cuentito. ¡Ay, qué bueno! ver, A ver. Mamá, en la escuela me tiran miguitas. Bueno, Paloma. Bueno. Bueno. Está bien, te trago un payaso, Félix. No podemos parar de Hoy reírnos. viene Cota. Jefe de la escuela. Sí, 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 está sí, bien, sí, es sí, delicado claro, el claro. chiste. Claro, de salón, Gracias. de salón. Bueno, aquí les dejo unos cafecitos. Dale, Bueno, gracias, gracias. Félix. Gracias. Tu bebidita y después nos vemos. Vaya. Bien, bien. Vaya, vaya. Bueno, es interesante esto que decías de la educación formal y de Informal. e informal, ligado quizás un poco a la idea de información, ¿no? Que decía Augusto recién. Si uno piensa información, es dar forma, Sí. ¿no? Y Sí. que sería, y la educación tal como la entienden, bueno, si la pensamos como sistema de control y demás, Sí. es una especie de normalización de dar forma, Sí. de dar forma a algo que no la tiene, supuestamente. Sí. Raro, ¿no? Igual decirlo así. Claro. ¿Qué sería la educación O que informal? tiene otras formas, Claro. ¿no? Tiene que ver eso que decíamos al principio de uniformar. Lo informal, qué sé yo, vulgarmente me parece que tiene que ver con lo que uno aprende en la vida, como decía el señor, y, Claro. y en los textos que uno elige por curiosidad propia
leer, no siguiendo un programa para probar una materia Claro. o esas cosas. Bueno, ¿no? eso es notable, como no pasa tanto. No pasa. Por lo menos yo a veces hago esa prueba con los alumnos, de preguntarles si alguna vez leyeron textos más allá de lo que está en la currícula y demás, y cada vez son menos, Cada vez los que... Sí, hay generaciones anteriores donde uno se encuentra con gente, y excepcionalmente pasa en las generaciones actuales, con gente súper culta que no ha tenido casi ni secundario por ahí, tal vez, ¿no? La diferencia entre la formación y la palabra educere, ¿no? O sea, que viene de guiar, conducir, ahí viene conducir, Claro. conducere. Claro. Entonces acá sería conducir a alguien, pero desde él, porque él es desde. Y entonces no es tanto a lo mejor conducir para cualquier lado, sino que él mismo se conduzca. O sea, la educación es como Claro. más problemática. Hay eso. gente, sí, qué sé yo, pienso en... También la educación aparece, sin salir de ahí, como... qué sé yo, estaba pensando en Rancière, que es algo que yo traigo para después, como eso, ¿no? Una guía emancipatoria, Claro. en realidad. Así que sí. No una dirección No. para donde yo quiero que el alumno o el otro vaya. Claro. Sí. Así que bueno, podemos ir una tanda y cuando volvemos vamos a estar con una invitada de lujo, Laura Galassi, una amiga de Rafa, Sí. que bueno, ya nos dirá su aporte. Sí, Laura es una especialista en estos temas, profesora de filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras de Didáctica, se dedica a temas de filosofía de la educación, justamente, así que bueno, después la vamos a estar invitando para que nos ilumine en el próximo bloque. Bárbaro, tanda entonces. Solo sé que no sé nada. Pensá en sintonía. Pensá en sintonía. La filosofía no es solo para expertos. Solo sé que no sé nadar. Pensá en sintonía. Pensá en sintonía. Volvemos al segundo bloque, tenemos una invitada especial, ¿no, Rafa? Sí, la profesora Laura Galassi, que como dije se dedica a temas de filosofía de la educación, me olvidé de mencionar en el bloque anterior, es autora del libro Mirando Conceptos, que es una investigación acerca del cine como recurso pedagógico. Y bueno, Laura se dedica a temas generales de filosofía de la educación, que es la disciplina de la filosofía que se dedica justamente, obviamente, a pensar los problemas que genera la educación. Hola Laura, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Laura? Estoy acá con Mariana y con Augusto. Hola. Hola, ¿qué tal, Laura? Hola, ¿cómo estás? Y estuvimos, en el bloque pasado debatiendo un poco acerca de los audios que surgieron, los distintos problemas en cómo la gente percibe su experiencia educativa, y surgió el nombre de Foucault, este filósofo francés, que pensó la escuela, digamos, como un mecanismo de control, de disciplinamiento. Y bueno, y una pregunta que empezaba a surgir era, bueno, si se pueden, si hay otras aproximaciones más positivas, digamos, desde la filosofía, para pensar la educación, ¿no? Aparte de la Foucaultiana, que bueno, que fue muy influyente. Sí, claro. No sé si más positiva, pero sí, por lo menos, que por suerte la filosofía siempre tiene esa vuelta de tuerca en la que uno vuelve a problematizar aquello que parecía tan fuerte, ¿no? Como es lo que aparece en Vigilar y Castigar, que bueno, uno lo lee y dice, acá está todo dicho. Claro. Y sin embargo, hay muchos elementos que nos permiten pensar algunas otras cosas. En principio, pensar que esa escuela disciplinaria que plantea allí Foucault y que uno puede graficar muy rápidamente con la escuela picadora de carne de De Waal, ¿no? Claro, Esa escuela que parece todo poderosa, en la que los sujetos entran de una forma y salen totalmente transformados.
transformados. Esa escuela es la escuela que digamos uno puede representar como la escuela de principios de siglo, que era una escuela muy muy exitosa en esa tarea de formar ciudadanos, obreros, gente que pueda ser acorde a la ley. Sí, la idea de la normalización, decíamos recién, ¿no? Normalizada. Claro. Pero sin embargo, si uno se pone a pensar en los efectos de esa escuela, de esa escuela salieron las generaciones posteriores que dieron vuelta de alguna forma al mundo, ¿no? Porque si uno piensa, bueno, desde los 50, 60... son los jóvenes que se formaron en esa escuela máquina picadora de carne, ¿no? Claro. Entonces, esa escuela evidentemente o no logró del todo su cometido, o también generaba una resistencia tan poderosa como la máquina que estaba planteando. Claro. Así que solo con eso uno puede empezar a pensar que hay... es más complejo, ¿no? que solo normalización. Claramente todas las sociedades tienen como un deseo de normalizar y de reproducir lo que son, porque ninguna sociedad va a intentar, va a querer suicidarse, digamos. Claro. Ahora, una pregunta, ¿no? A lo que estás diciendo. Si la escuela o las instituciones educativas reproducen lo que son las sociedades, estas instituciones educativas que tenemos hoy, la universidad, la primaria, la secundaria, ¿no quedaron pegadas a esa sociedad de siglo XIX? Bueno, esa es una de las lecturas, ¿no? Que la escuela de algún modo seguiría hoy intentando ser disciplinaria, claro, en una sociedad que ya no es del todo disciplinaria. Entonces, en ese sentido, parece que estuvieran como girando en falso o tratando en el vacío de ser algo que ya no son, y a la vez como un poco nostalgiosas, claro, de esa institución total. Sí, y fracasan bastante también. Fracasan en eso. Eso es lo que normalmente se lee como crisis de la educación, ¿no? Cuando hablamos de crisis de la educación, en general hablamos de eso, sí, del deseo de las instituciones de ser esas poderosas que ya no son, y la imposibilidad de poner en acto la tarea disciplinadora. Sin embargo, si uno se pone a pensar en la propuesta que hace Deleuze y muchos otros autores con otros nombres, pero lo vamos a usar a Deleuze porque es una imagen interesante la que él propone ahí en la postdata sobre las sociedades de control, en la que él propone que ya las sociedades disciplinarias conviven con otro tipo de sociedades que se van transformando en otro tipo de sociedades que tienen que ver con el control más que con la disciplina, ¿no? Sí. Ahí uno puede empezar a pensar que las instituciones educativas no están girando en falso, sino que están de algún modo adaptándose a las nuevas características de las nuevas sociedades, y que hay transformaciones en pos de pensar la reproducción ya no de la sociedad disciplinaria, sino la reproducción de la sociedad tal cual está en el presente. Y que en esa transformación no solo hay mucho por hacer en función de justamente trabajar en la contrahegemonía, de algún modo, sino también, o sea, hay mucho por pensar en función de la diversidad de cosas que aparecen ahí como propuestas o problemáticas. Cosas que parecen en principio con las que todos estaríamos de acuerdo, como muy progresistas y que nos parecen hermosas para la educación. Si uno se pone a mirarlas desde otras perspectivas, dicen, wow, esto cómo contribuye a la reproducción por ejemplo, del sistema capitalista. Claro, la reproducción de las propias sociedades de control, ¿no? Ya no las disciplinarias, sino las de control con un esquema más fluido, digamos, ¿no? Más del capitalista, como bien dijiste. A mí se me ocurría una cosita con respecto a la crisis de la que se habló. Si es crisis de educación o también crisis porque también falla la educación, en el sentido de que si tiene que controlar, digamos, ligado a la política, a la libertad, ¿no? Si tiene que controlar es porque siempre hay algo que no se puede controlar. Es decir, si siempre hay algo que se escapa, como vos decías recién, de ahí salieron un montón de personajes, de pensadores, o en general de nuestras escuelas, o en general del mundo salen un montón de pensadores, de artistas, de gente que va contra lo instituido y sin embargo también sale de los sistemas educativos. Como que hay algo que siempre se le escapa al control.
Es así, o sea, la reproducción social no se puede pensar sin otras categorías como pueden ser la producción cultural o la reproducción cultural. O sea, la reproducción social es un macroproceso que ocurre con muchos microprocesos en el medio, en el que cada generación se reapropia de las podríamos decir, de los patrones culturales de género, de clase, etcétera, pero se los reapropia de un modo que de algún modo es incontrolable, ¿sí? O sea, en ese proceso hay luchas por diferentes patrones que están en juego, conflictos que en la escuela son permanentes, constantes y de todos los días, y de esos conflictos surgen una diversidad y una cuestión muy aleatoria de qué es lo que finalmente termina primando. Así que no es tan claro que la escuela pueda funcionar, por eso digo, si alguna vez funcionó como esa máquina picadora de carne. Claro, es una simplificación, ¿no? Decir que es meramente reproductora y que salen autómatas de ahí. Exacto. O sea, en cualquier momento histórico lo que hay son conflictos. Y claramente, sí, podríamos decir que la mirada de la institución a lo que tiende, como si uno lo piensa más macro, es a generar homogeneidad social, lo cual tampoco está mal, digamos, tenemos que poder vivir en común. Claro. Tenemos que poder relacionarnos entre nosotros. Y algunas para eso unidades tiene que haber. Exacto, tenemos que establecer mediaciones. Y bueno, esas mediaciones son las instituciones, entre ellas la escuela. Entonces, las instituciones son espacios de disputa para saber qué es lo que queremos hacer en común también. Claro. No solo decir, bueno, dejar la emergencia, que emerja lo diferente, que emerja lo propio de cada uno, sino, bueno, qué queremos hacer en común y en qué medida creemos que está bien homogeneizar ciertas cosas, ¿no? Hacer comunes ciertas cosas. Claro. Sí, bueno, de hecho, de todo lo que estamos hablando, me resuena uno de las voces que aparecieron al comienzo en los audios, que la misma persona aparece primero caracterizando a la escuela como un sistema de control en el que el Estado nos instilaría su ideología. Y después la misma persona aparece diciendo que siente que también hay como una gran libertad ahí, y hay otro audio que habla de abrir la cabeza, claro, ¿no? De que la educación le abrió la cabeza. Es las dos cosas, o sea, es un espacio que nos oprime en un sentido porque nos pide que sigamos ciertas reglas, y hay que discutir cuáles son esas reglas y cuáles queremos que sean, porque efectivamente, si hay institución, porque si no, decidimos que no hay institución. También esa es una posibilidad. Claro, ¿y cuál sería el lazo social posible sin no puede no haber institución? Sería. Una pregunta te hago, porque así como para ir cerrando esto. Acá Rafa mencionó que vos tenés este texto que se llama Mirando Conceptos y que tiene que ver con el cine como un recurso para enseñar filosofía. La filosofía, a los profesores de filosofía, a los alumnos en general, les aparece como un espacio, como una bocanada de aire dentro de las otras materias de la currícula, ¿no? Sí. Porque es un lugar de, como vos decías, de conflicto. Así que si querés contar en un chiquitín cuál es el planteo tuyo en ese texto, para terminar. Bueno, se trata de un planteo, en realidad es casi una excusa hablar del cine para hacer un planteo metodológico respecto de qué es un recurso didáctico. Porque me interesa bastante trabajar cómo desde el plano de las prácticas se traducen nuestras propias convicciones respecto de lo que es nuestra disciplina y qué lugar tiene nuestra disciplina en este objetivo más macro de la educación, de formar ciudadanos, formar trabajadores, formar individuos críticos. Bueno, ahí qué lugar tiene la filosofía, ¿no? Es un lugar, es solo esta bocanada de aire. Todos los docentes de filosofía somos una bocanada de aire. No, ninguno de nosotros reproduce, ninguno de nosotros no homogeniza, claro. Digamos. Hay cosas por pensar. ¿Qué hacemos cuando estamos en el aula? Y entre esas cosas, las más ínfimas, ¿cómo nos relacionamos, por ejemplo, con otras disciplinas cuando las usamos como recursos didácticos? Claro, ¿no? ¿Qué hacemos cuando pasamos una película? ¿Pensamos que estamos entreteniendo a los chicos? Sí. Y que después va a venir la filosofía, que es
la sabiduría que los va a iluminar y que la película, bueno, los entretiene un rato y les hace más fácil lo que es más difícil en la filosofía. Claro. Sí. Bueno, Laura, lamentablemente tenemos que terminar este bloque. Justo estabas como empezando a formularla. No, muy interesante y muchas gracias. Claro, bueno, vamos a ver si te podemos invitar otra vez a seguir hablando de cine la próxima vez. Sí. Muy iluminadora y muy educadora. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Laura. Un gusto. Igualmente. Adiós. Chao. Adiós. Bueno, era Laura Galassi, profesora de didáctica especial en la Facultad de Filosofía y autora del libro Mirando Conceptos. Something that mommy wouldn't
escuchábamos Jeremy de Pearl Jam. Yo me pregunto, ¿qué pasará después de la muerte? Mira, morir es como dormir, pero sin levantarse al baño. Pensá en sintonía. Bueno, bloque 3, seguimos con las invitadas. Ahora tenemos una autoproclamada fan de Pensá en Sintonía, colega nuestra de acá de la Facultad de La Matanza. Ella es Ángela Menchón, profesora de filosofía de la UBA. Tiene formación y experiencia en trabajo de filosofía con niños y en este momento ella ejerce, digamos, la docencia en profesorados de nivel inicial, terciario, universitario. También está haciendo una maestría en políticas educativas y bueno, por eso y porque la queremos un montón, la invitamos a que nos ilumine un poco en este bloque. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola Marian, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Hola Ángel. ¿Qué tal Ángel? ¿Quiénes andan por ahí? ¿Quiénes están Augusto. hoy? Rafa. ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno, un honor es ser invitada porque sí, confirmo que soy ultra fan del programa, así que nada, estoy re contenta. La fan número 1 de Pensá en Sintonía. Bueno, estamos muy contentos de tenerte. Bueno, Ángel, veníamos de un bloque, el bloque pasado de hablar con Laura Galassi y nos había quedado picando justo el tema de conectar la educación con la filosofía. Así que nos venís bárbara para empezar a contar tu experiencia. Buenísimo, sí. Mi propuesta era un poco, sé que el programa hoy era sobre educación. Mi propuesta era un poco pensar qué relación hay entre la educación, la filosofía y la infancia, ya que estábamos también entre filósofos. Está bueno pensar, creo que con Laura hablaron iban a hablar sobre nivel medio, ¿no? Sí, más en general, digamos, problemas de la educación, sí, digamos que el nivel medio fue lo que estuvo dando vueltas más. Pero sí, me llamaba la atención esto de no solo la filosofía, cómo piensa la educación en general, sino esto de enseñar filosofía, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, un poco a mí me gustaría hablar sobre las dos cosas, digamos, porque por un lado me gustaría contarles un poco sobre lo que es la práctica de la filosofía con niños, y por un lado esto, pensar qué le puede aportar la filosofía a los niños, pero también qué le pueden aportar los niños a repensar la filosofía y a repensar la educación, ¿no? Y repensar también la escuela, porque en general cuando uno habla de educación piensa inmediatamente en la escuela, porque es como la institución educativa por excelencia por la que casi todos hemos transitado. Entonces por ahí una de las primeras preguntas que a mí se me ocurren que está buena para empezar a pensar esto es qué relación puede existir entre la filosofía y los niños, ¿no? Y los niños y las niñas, digamos, o entre la filosofía y la infancia. Y pensaba en algo que se suele decir, o sea, se suele comparar al filósofo con los niños, ¿no? Con un niño tipo edad 3 años por las preguntas. Que hace preguntas el porqué de las cosas. Exactamente, o sea, aparece el filósofo como aquel o que no ha perdido la mirada de niño o que busca recuperar esa mirada quizá de una manera incluso metodológica, ¿no? O sea, empezar a pensar el mundo desde esa, vamos a decir, supuesta ausencia de prejuicios o supuesta ausencia de opiniones formadas, digamos. Entonces, bueno, yo creo que es una analogía interesante, o sea, para empezar a pensar esta relación. Quizá lo que uno podría preguntarse es ¿por qué si los niños tienen esa potencia filosófica, pero no potencia en términos de futuro, ¿no? De algo a venir, sino potencia en términos de fuerza filosófica, de fuerza interrogante? O sea, ¿por qué esa potencia supuestamente se pierde en los adultos? Porque decir que, o sea, que el niño es filósofo por naturaleza implica decir que el adulto deja de serlo, ¿no? Entonces, por ahí lo interesante es pensar qué función tiene la escuela en ese adormecimiento de las potencias filosóficas. Si no será que el recorrido por una educación escolarizada y disciplinante
no nos va haciendo perder un poco esa capacidad de interrogar el mundo, ¿no? Como si también los conceptos fueran apagándose o perdieran su brillo, ¿no? Eso que se dice muchas veces, que la filosofía griega sobre todo parte desde el asombro, y los niños se asombran, por lo menos la experiencia que uno tiene, yo con mis hijos, se asombran de cosas que uno ya por ahí no se asombra, pero sin embargo te invitan a seguir asombrándote. Te dicen, uy, mirá. Sí. Y entonces es como un mundo más respondido que preguntado, ¿no? El nuestro, ¿no? Sí. Claro, sí, entonces yo estaba pensando en la relación, digamos, esto que decías de la filosofía con la infancia, y pienso en las consecuencias también de la profesionalización de la filosofía. Totalmente. Y cómo, digamos, también los que nos dedicamos a la filosofía, muchas veces desde la filosofía, hacemos una disciplina gris, digamos, ¿no? Y ahí digamos, no sé si iba en esa dirección lo que vos pensabas de qué le puede aportar el niño a la filosofía, digamos, ¿no? Totalmente. O sea, iba en esa dirección, porque cuando uno tiene que pensar en enseñar filosofía a los chicos chiquitos, y cuando digo enseñar filosofía, esto está bueno por ahí que quede claro, porque cuando uno escucha lo que es filosofía con niños o filosofía para niños, uno se imagina docentes enseñando, bueno, la teoría de las ideas o las meditaciones metafísicas adaptadas para pequeños, digamos, ¿no? Un cuentito. Claro, exacto. Qué bueno que ha habido intentos interesantes, digamos, para mí de hacer eso. Supónganse el mundo de Sofía. Sí. Para mí es un intento copado, pero no va por este lado, ¿no? Chicos, ¿trajeron la fenomenología del espíritu? Todavía no, habría que empezar a armarlo. Bueno, Ángel, escúchame. Tenemos que cerrar este bloque porque se nos ha acabado el tiempo. Así que, bueno... si querés te podés quedar. Bueno, en realidad no, porque no viniste, porque estás por teléfono, pero bueno, me quedo acá escuchando. Te invitamos a seguir viniendo cuando quieras. Dale. Bueno, que termine de lindo. Bueno. Gracias, Ángel. Un beso, chicos. Chau. Era Ángela Menchón, profesora de filosofía, especialista en políticas educativas y en trabajar con niños. Recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. I recommend walking around naked in your living room. Yeah. Swallow it down. Check it out. It feels so good. Wait until the dust settles. You live, you learn, you love, you learn, you cry, you let, you lose, you learn, you bleed, you learn, you scream, you learn. Recommend biting off more than you can chew to anyone. I certainly do. I recommend sticking your foot in your mouth at any time. Feel free. Throw it down. The ocean knocks you from the lid. Hold it up to the place. You wait and see when the smoke clears. You live, you learn, you love, you learn.
Dylan. Porque después de todo, la educación es la búsqueda de la verdad. No, no lo es. No la escuchen. Ha perdido la razón. Bueno, volvemos en este programa súper concurrido por, gracias a Dios. Un lujo, o la verdad. no sé a quién. Impresionante. Un lujo. Sí, bárbaro. Con Ángela y con Laura que nos ofrecieron más preguntas en realidad que respuestas, como es costumbre en nuestro programa. Y estamos acá, como es usual, en Mirá lo que te traje. Augusto ha traído algo. Sí, ahí justamente el pequeño audio de Los Simpsons que dice perdí la razón. Sí, Y la razón, ha perdido la razón. Claro, Le dicen ha perdido a la Lisa. razón. Con la educación como perder la razón o al revés. Bueno, como todos saben, la modernidad puso en el centro la razón. ¿Y quién estuvo ahí a la cabeza de todo? Nuestro René. amigo René Descartes, Ujú. para los amigos Descartes. Sí. Y hay un famoso texto que se conoce, ¿no? Que es el discurso del método. Y ahí aparecen unas reglas que él dice que no se va a valer de nada, excepto de estas reglas, y que la tradición y todo va a poner todo en duda. Y miremos la primera regla para ver si tiene que ver con algo de lo dicho, por lo menos para rescatar y no ponerlo solamente a Descartes en ese lugar tan incómodo que es un racionalista, pero... No, justo en ese texto, aparte, una de las cosas que va a poner en cuestión es todo lo que aprendió en el colegio. Poder aprender desde un lugar más de cierto vaciamiento. Pero mira cómo lo dice. El primero de estos preceptos consistiría en no recibir como verdadero lo que con toda evidencia no reconociese como tal, evitando cuidadosamente la precipitación y los prejuicios, y no aceptando como cierto, sino lo presente a mi espíritu de manera tan clara y distinta que acerca de su certeza no pudiera caber la menor duda. Es raro igual eso. Es raro, él quiere, Es difícil, ¿no? quiere certezas, pero rescato lo otro, no por el lado del racionalismo que ya lo sabemos. Rescato que él dice, yo voy a, con mi pobre razón, que no es tan pobre, voy a ver qué puedo hacer para empezar y sacar todo el lastre anterior, Claro. para que ver si todo eso que tengo ahí no ¿Qué me está admito? molestando. Claro, qué admito y qué no admito. Porque él venía de esta educación bien escolástica, Sí. con Aristóteles ahí en la Sí. espalda, como principio de autoridad, ¿no? Entonces se lo quiere sacar y dice, bueno, no, voy a admitir solamente lo que me parezca absolutamente verdadero. Sigue manteniendo ese el concepto criterio. de sustancia, lo sigue manteniendo. Claro, justo. No es que se saca todo pobre. Sí, estaba pensando que Descartes en su propia época sería como una de estos especies de rebeldes que hablábamos con Laura hace Claro, dos los bloques. que se escaparon a su molde. Claro, que justamente una educación muy disciplinar, muy dura, digamos, en sus esquemas, bueno, pues lograron salir, ¿no? De alguna manera. Descartes encontró la duda como operación. Claro, importante. Bueno, yo traje también, en relación al audio de Lisa, que decía que la educación es en realidad libertad, para comentar un texto muy conocido de Jacques Rancière, que es un filósofo francés que está vivo. Contemporáneo, cada tanto viene. Viene, el Argentina. año pasado vino a la Universidad de San Martín. Sí. Bueno, el texto se llama El maestro ignorante, ¿no? Y en ese texto él retoma una teoría medio extravagante de un pedagogo francés del 1818, que se llamó Jacques Cottot, cuyo emblema aparentemente era quien enseña sin emancipar, embrutece, ¿no? Es un principio que predicaba. Entonces ahí está la idea de la enseñanza como emancipación, que es lo que le interesa rescatar a Rancière, a Rancière. ¿no? La enseñanza como una apuesta de una política emancipadora, ¿no? Sí, él dice, Rancière, en palabras de Rancière, la historia comenzó cuando Jacques Cottot, un apreciado filósofo y pedagogo en Francia, se instaló en Bélgica por razones políticas durante la Restauración. Allí fue contratado por la Universidad de Lovaina para enseñar francés. Jacques Cottot, que no sabía una palabra de holandés, distribuyó a sus alumnos una versión bilingüe del Telémaco de Fenelón y los dejó solos con el texto y con su voluntad de aprender.
Sorprendentemente, pocos meses después, todos eran capaces de hablar y de escribir en francés sin que el maestro les hubiese transmitido absolutamente nada de su propio saber. Jacotot dedujo entonces que sus alumnos habían utilizado la misma inteligencia que usa un niño para aprender a hablar. ¿Qué hace un niño pequeño? Escucha y retiene, imita y repite, se corrige, tiene éxito gracias al azar y recomienza gracias al método, todo sin ningún maestro, ¿no? Claro, Sería bárbaro, ¿no? Que nuestro rol en el aula fuera Un maestro interior. dejarlos a los alumnos con el manual e irnos. Sí, igual ese es el problema por ahí que a veces con la propuesta de Rancière, ¿no? Que justamente es interesantísima filosóficamente, pero bueno, habría que ver en el aula los límites, ¿no? de esa propuesta, como idear, como horizonte es súper interesante, sin duda. Sí, apelar a la creatividad. Está bueno, recomiendo el texto porque es excelente. Sí, claro, apelar a la creatividad del alumno y no a uno normalizarlo, ¿no? Bien. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Feliz. Bien. ¿Cómo fue hoy la jornada? La verdad estamos Bien. súper contentos. Todo bien, tuvimos muchas amigas. Sí. He visto que estaban hablando con unas señoritas lindas. Sí. Todas muy bellas. Sí. Entonces llegaron a una conclusión de la educación, educar al soberano, educar la escuela y todo eso. Bueno, estábamos con que aparentemente el maestro no debería saber nada. No, Nos estamos dice leyendo Rancière. Los chicos tienen que estudiar, es decir, hay que estudiar, hay que leer, hay que prepararse, porque si no en la vida no sos nada. Sí, totalmente. Sí. Sí, sobre todo nos enseñan a afrontar las deudas, ¿no? Que uno tiene también, ¿no? Es uno de los principios. Bueno, hablando de deudas, ¿no? van a tener que pagar. Sí, bueno, cosa que nosotros justamente estuvimos problematizando, estamos viendo, ¿no? de ponerlo en duda, ese concepto de por qué. Miki. ¿Por qué hay que pagar? Miki. Fíjate si puedes ir trayendo la cuenta.